transmitiendo desde la Ciudad de México. Urus Radio, una estación para compartir. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Los saludo como todos los días. Todos los lunes. Soy Doris. Ya se nota, ¿verdad? ¡Qué despistada soy! Bueno, aquí estamos transmitiendo en vivo. Siempre las transmisiones en vivo pues se tienen errores. Y pues aquí estamos nuevamente transmitiendo para ustedes en la cabina de Urus Radio, su programa de la verdadera historia de México. Hoy lunes 15 de abril de 2019 y pues el día de hoy, vamos a saludar primero al profesor Francisco Mendoza, quien nos narra la verdadera historia de nuestro querido México. Y pues bueno, ¿qué más, profesor? Creo que nada más. Buenas noches. Licenciada, buenas noches. Amigos que nos escuchan aquí en Urus Radio, muy buenas noches tengan todos ustedes. Es un placer de nuevo estar aquí. Pues se acabaron los temas que, bueno, creo que todavía a lo mejor hay para mucho, pero bueno, sobre los fusilamientos en México. Y el día de hoy comenzamos con otro tema importante y pues a 100 años de un gran luchador. Profesor, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Licenciada, amigos, bueno, pues el 10 de abril de 1919 fue muerto a traición el general Emiliano Zapata. Allá en la hacienda de Chinameca se cumplieron 100 años de la muerte de este gran personaje de nuestra historia. Entonces hoy vamos a hablar precisamente de eso, vamos a aportar nuevos datos, porque ya hemos hecho otros programas donde hablamos de la muerte del general Zapata, pero daremos nuevos datos muy interesantes, licenciada. Me parece muy bien, profesor. Espero que esta vez no nos corten. La vez pasada hubo 2 cortes. Si ustedes escucharon nuestro programa, hubo 2 cortes, pues estaba lloviendo. Y el profesor, precisamente en el momento en que se cortó, les estaba diciendo que pues si se cortaba era por la lluvia, pero ya no se alcanzó a escuchar. Así es, estábamos previendo precisamente eso y bueno, tuvimos un par de cortes la semana pasada, pero bueno, ahorita está tranquilo. Con mucho calor. Muchísimo calor, muchísimo. Pero bueno, yo el día de antier tuve la oportunidad de estar allá en Ciudad Hidalgo, Michoacán, y el día de ayer en Acámbaro, Guanajuato, dando unos diplomados. Les enviamos un saludo a todos nuestros amigos allá en Ciudad Hidalgo y en Acámbaro, que nos recibieron como siempre muy, muy bien, y que varios de ellos están escuchando ahorita Urus Radio. Un abrazo para todos ustedes, pero el calor estaba tremendo, mucho más calor que en la Ciudad de México, y el frío en la mañana, caray, de veras que sí congelaba. Pero bueno, así estamos cambiando la temperatura, licenciada, amigos. Sí, profesor, está un poquito crítica la situación climática y pues bueno, ahorita que el profesor dice de los diplomados, hay algunos cursos que se están abriendo y que los está dando precisamente el profesor. Si a alguno de ustedes les interesa saber, conocer algo de teatro, ¿sí? El profesor está dando curso taller, ¿verdad, profesor? Así es. De teatro los domingos, así es que si alguien está interesado, pues ya saben, nos informa y con gusto le damos a detalle todos los datos. Y pues vamos a saludar a las personitas que están aquí en el chat. Adriana Smiderman
dice buenas noches, licenciada Doris y profesor Francisco. Juan Carlos Pérez Carmona, buenas noches, mis estimados profesores, un gusto escucharlos en vivo. Igualmente, Juan Carlos, de tenerte por acá. Y también tu tocayo está por aquí, Juan Carlos Pérez, dice excelente noche e inicio de semana, saludos para todos y aquí ya listo para otro excelente programa. Pues saludos Adriana, Juan Carlos y Juan Carlos. Un abrazo para ustedes. Sí, y pues ya a disfrutar de las vacaciones de Semana Santa y pues bueno, profesor, usted dice si ya comenzamos. Pues empezamos con el tema del día de hoy, la traición y muerte del general Emiliano Zapata, un 10 de abril de 1919. Aprovechamos para enviar un saludo muy, muy especial a algunas personas. Uno de ellos, nuestro amigo José Luis León Volante, a quien le dedicamos este programa y que esperemos que esté muy bien, muy recuperado de salud. ¿Y por qué lo dedicamos? Porque fueron muchas horas platicando de Emiliano Zapata y que nos dio unos datos excelentes que vamos a platicar el día de hoy. Y también quisiéramos saludar al señor Héctor Hernández, que nos está escuchando ahorita en Cuernavaca, Morelos, porque también dedicado para él el programa una ocasión en una obra de teatro. Él nos prestó, que era propiedad de su familia, era un tesoro verdaderamente, un rifle con el que uno de sus antepasados, zapatista, peleó en la región de Morelos, y ellos conservaban ese rifle pues en una carabina con mucho celo, y nos la prestó para una obra de teatro. No lo voy a olvidar nunca, ese detalle, que tuvimos en nuestras manos un rifle zapatista. Pues bien, dedicado a ellos y a todos nuestros amigos. También, perdón, está Israel Arriaga, dice buenas y calurosa noche, maestros. Así es, muy caluroso Israel, un abrazo para ti. Y bueno, pues comencemos. El general Emiliano Zapata, si ustedes han venido a la Ciudad de México, tenemos un horrible monumento a la Revolución. Horrible, bueno, ya ahorita forma parte del perfil de la Ciudad de México, pero realmente iba a ser la Cámara de Diputados en la época de don Porfirio Díaz, y como se quedó la estructura a medias, bueno, lo que era la cúpula, que por cierto, perdón, un paréntesis, hoy recibí una noticia terrible, como historiador se los digo, el incendio de la Catedral de Notre Dame. No quería yo ver imágenes y desgraciadamente pues vi las imágenes. Es terrible para la historia de la humanidad. Y sí, el incendio de la Catedral de Notre Dame se consumió prácticamente. No olvidemos que ahí Antonieta Rivas Mercado se suicidó, a pesar de que siempre argumentaron que casi en 1000 años que duró la Catedral de Notre Dame, nadie se había suicidado ahí. Pues nuestra Antonieta Rivas Mercado, desilusionada de José Vasconcelos y todo lo que le había pasado, ahí se suicidó. Bueno, pues ardió en llamas el día de hoy la Catedral de Notre Dame. Pero bueno, regresando precisamente al tema, esta cúpula que se convierte en el Monumento a la Revolución y que tiene los restos de los personajes de la Revolución Mexicana, los restos de Madero, de Carranza, de Obregón, de Calles, de Cárdenas y de Pancho Villa. Pero hacen falta, afortunadamente, los restos del general Zapata. Afortunadamente no están ahí sus restos. Lo digo como historiador y como mexicano. Qué bueno que no están ahí los restos, por lo que significa ese monumento a la Revolución. Y por otro lado lo digo como citadino, como alguien, no soy de la Ciudad de México, soy de Michoacán, pero vivo aquí en la Ciudad de México. Y por ahí dicen que desde que pusieron los restos de Pancho Villa no para de temblar en la Ciudad de México, porque dicen, ¿cómo es posible que pongan los restos de Villa junto a los de Carranza y a los de Obregón y de Calles? Por eso tiembla tanto en la Ciudad de México, ¿no? Imagínense si ponen los restos ahí de Emiliano Zapata. Se intentó en un momento trasladar los restos que se encuentran en Cuautla, Morelos, en un monumento ecuestre. Bajo ese monumento están sus restos. Intentaron llevarlos al Monumento a la Revolución y los campesinos y los familiares dijeron no. Los restos del general Zapata no se los llevan. Y el principal argumento fue eso: el general Zapata no puede descansar, ¿sí?, a un lado de quien lo victimó. Y sí, vamos a decirlo abiertamente, amigos, aquí en Urus Radio, yo estaba esperando, igual que otras personas, tenemos como el morbo, ahora que se cumplieron los 100 años de su fallecimiento, de su asesinato, pues a ver si acaso iban a mencionar, ¿sí?, que Venustiano Carranza lo había mandado matar. Y no leímos nada, ni en los discursos oficiales se dijo nada de que Carranza lo había mandado matar.
Y otro detalle muy interesante, el plan de Ayala del 28 de noviembre de 1912, el Tierra y Libertad, el plan de Ayala, redactado por don Otilio Montaño, y que fue la bandera del zapatismo, pues realmente, sí, acusaba a Francisco y Madero como traidor a la Revolución Mexicana. O sea, Zapata se lanza con el plan de Ayala, no contra Huerta, que todavía no estaba en el poder, sino contra Francisco y Madero. Entonces, vean las pugnas que había. Imagínense, si en el Monumento de la Revolución está Madero, está Carranza, y poner precisamente ahí a Zapata, pues era un insulto realmente. Emiliano Zapata, un charro, él no era rico, pero tampoco era pobre, eso lo tenemos que aclarar. Era, pues dijéramos, no existía en ese tiempo la clase media, pero dijéramos que era un clase mediero de aquella época. Tenía sus tierras, no muchas, pero tenía sus tierras. Él sembraba la tierra y siempre le gustaba vestir de charro. Él tuvo 7 hijos con diferentes mujeres, tenía una esposa oficial y varias mujeres con las que procreó, y él era muy elegante para vestir, muy muy elegante. Él era un mestizo. Vale la pena mencionar, ¿no?, que él usaba sus trajes de charro con botonadura de plata, y el señor era un fumador empedernido. El señor Zapata siempre con puro, quizá porque pues convivía con hacendados, convivía con gente rica, aunque él no era rico, y tomaba coñac, ¿sí? Que bueno, no es una bebida mexicana, pero el señor se tomaba, no era un alcohólico, pero tomaba su copita de coñac, le gustaba mucho, que ahí está la anécdota, cuando comen juntos el 4 de diciembre de 1914, allá en Xochimilco, que se reúne el general Francisco Villa y el general Emiliano Zapata, y de pronto Zapata le invita una copa de coñac. Y no olvidemos, amigos, que Francisco Villa, ¿sí?, era abstemio, no tomaba una gota por completo, y se lo dijo a Zapata: mi general, yo no tomo, pero por el gusto de estar con usted me voy a tomar una. ¿Quién sabe qué le habrá sabido a Pancho Villa, que no tomaba? ¿A qué le habrá sabido el coñac? Pero bueno, le dio ese gusto al general Emiliano Zapata. Villa quería conocer a Zapata, Villa tenía noticias de Zapata, aunque realmente Zapata tenía su propia revolución, y eso es lo que vamos a explicar un poquito ahorita. Y él fue hasta Xochimilco, fue a Xochimilco a buscarlo, ¿sí? Comieron juntos, hicieron planes para colaborar y derrotar a Carranza. Después harían su entrada triunfal a la Ciudad de México, que por cierto, ahí están las anécdotas. Vemos esas famosas fotografías de Casasola, donde van encabezando los dos ejércitos, el Ejército Libertador del Sur y la División del Norte de Pancho Villa, y van a la cabeza precisamente Villa y Zapata. A un lado de Villa va el general Felipe Ángeles, a un lado de Zapata va Eufemio y Genovevo, y llama la atención el tamaño del caballo. Los caballos de gran alzada de los villistas y los caballos más bajitos de los zapatistas, ¿no? Y desde aquí marcamos una diferencia, porque no es lo mismo la revolución en el norte que la revolución en el sur. Y ahorita vamos a ver por qué. Llegan a Palacio Nacional, se toman aquella famosa fotografía donde hay un montonal de colados, y donde alguna ocasión una conocida de nosotros nos pidió por favor que le consiguiéramos una foto, porque ella a su vez tenía una amiga que era descendiente de uno de los niños que se asoma ahí a un lado de la silla presidencial junto a Pancho Villa, y decía: consíguenos la foto, profesor. Se las conseguimos, claro que sí. Y bueno, es cuando cuenta la anécdota, que algunos aseguran que no fue cierta, otros que sí, que Villa le cede la silla presidencial jugando, le dice: mi general, siéntese, y agarra. Hay 2 versiones al respecto, que dice que Zapata comentó: no, porque esa silla mata, ¿sí? Y otra que dicen que Zapata contestó: no, porque el que se siente en esa silla se vuelve loco, y no se quiso sentar, y por eso está sentado Villa en esa enorme silla, que no es la silla presidencial. Era una silla que encontraron ahí muy adornada con unas águilas labradas, pero no es la silla presidencial. Pero bueno, se toman esa foto y después, perdón por la risa, pero es lo que les voy a platicar. Hacen el desfile, salen al palco
al palco principal de Palacio Nacional, que en ese tiempo nada más tenía 2 pisos, ahorita tiene uno más, lo mandó construir Lázaro Cárdenas, y ven el desfile de las tropas. El general Felipe Ángeles encabeza a la División del Norte y hacen el desfile frente al balcón presidencial. Pero era mucha la gente de la División del Norte, había cerca de 80,000 gentes aquí, y tardan un buen rato en desfilar frente al Palacio Nacional. Entonces los zapatistas no se iban a quedar atrás y también traían a su gente, y comienza el desfile de las tropas zapatistas, ¿sí? Y de pronto, bueno, pues sigue pasando la gente, y ándele que se iguala la cantidad de soldados zapatistas con los soldados villistas, y siguen desfilando los zapatistas, y siguen, y ya eran más los zapatistas que los villistas, hasta que alguien que estaba ahí en el balcón presidencial se da cuenta que los zapatistas solamente estaban dándole la vuelta a la manzana, y seguían pase, y alcanzaron a dar 3 o 4 vueltas antes de que Zapata dijera ya se dieron cuenta, paren de pasar, ¿sí? Simpática la anécdota de los zapatistas, y bueno, realmente, aunque hubo un contacto entre Villa y Zapata, realmente no pudieron colaborar. Cuando Villa sale a Celaya a enfrentar a Obregón, Zapata intenta atacar a Carranza en Veracruz, pero es detenido a la altura de Puebla y se repliega al estado de Morelos, y bueno, de alguna manera ahí se empieza a opacar la estrella del general Zapata. Villa pues pierde las batallas de Celaya y de León y se va hacia el norte, y pues ya no se da esta integración. Emiliano Zapata, por ahí de 1908, los ancianos, hay que mencionar esto, no es lo mismo el norte que el sur del país. Un detalle antes de platicar esta parte: cuando Villa y Zapata platicaron, no se entendían. Villa no entendía la lucha de Zapata por unas hectáreas de tierra, ¿sí? Y Villa le dijo a Zapata, está la versión estenográfica de lo que platicaron, y Villa le decía a Zapata: mi general, es que allá en el norte hay mucha tierra, muchísima tierra. Y sí, pues sabemos que el norte estaba muy despoblado, y Villa podía durar días enteros en el Bolsón de Mapimí, en Chihuahua, días enteros cruzando tierra y más tierra sin nadie que fuera su poseedor, salvo el gobierno o los terrazas. Entonces, ¿por qué pelear por un pedazo de tierra si lo que sobra en México es tierra? Mientras que acá en el sur, ¿sí?, una zona montañosa, una tierra muy fértil, pero realmente poca tierra cultivable. ¿Qué sucede? Que en ese tiempo los hacendados se habían ido apropiando de las comunidades, la tierra que pertenecía a las comunidades desde la época del virreinato. Es más, Zapata tenía en su poder documentos que los ancianos de los pueblos, como Nenecuilco, Yecapixtla, etcétera, le habían entregado para que defendiera sus derechos, y eran desde los virreyes de los años 1600 que tenía Zapata esos documentos. Y bueno, Zapata lucha porque se le reintegren las tierras a los campesinos. Incluso los campesinos no eran dueños de la tierra, trabajaban en las grandes haciendas azucareras, y ellos tenían que sembrar en macetas, licenciada, amigos, ellos tenían que sembrar hasta en macetas, porque no había tierra. Villa no entendía esto, Villa pues no veía eso allá en el norte. Pues les digo, lo que sobraba era tierra, pero allá en el norte casi no se sembraba, ya era tierra más que nada para la ganadería, ¿sí? Y acá en el sur, o en el centro sur, pues era tierra para cultivar. Y vale la pena mencionar, les digo, Zapata tenía sus propias tierras, y uno dice, pues ¿qué sembraría? Pues maíz, no. Pues caña de azúcar, es la región cañera, no. ¿Qué creen, amigos, licenciada? Zapata se dedicaba a la siembra de sandías, ¿sí? Él vendía sandías. Entonces sembraba toda su tierra, y alguna ocasión en 1908 él presumía mucho de una muy buena cosecha y había vendido 500 pesos. En 500 pesos de aquel tiempo, era un dineral, había vendido su cosecha de sandías. Y bueno, pues era una fruta, ¿sí? Y era lo que
si nadie más lo sembraba, pues él sacaba provecho de todo esto. Les digo, él era un pequeño propietario, le iba muy bien, le entrega estos documentos y se lanza a la lucha aún antes de que Francisco I. Madero se lanzara a la lucha por la revolución. Por eso decimos que él tenía su propia revolución, ¿sí? Cuando sabe del levantamiento de Madero y que Madero, en el Plan de San Luis, habla de la restitución de las tierras a los campesinos que se las han usurpado, pues Zapata dice, de aquí soy, y se une al maderismo. El problema fue cuando Madero no cumplió los postulados del Plan de San Luis. Y no quiere decir que no los haya querido cumplir, no tuvo tiempo y sabemos el gran error de Madero de haber conservado a todas las huestes porfiristas a su lado. Y luego se le viene la traición de Huerta. Entonces ni siquiera hubo tiempo para hacerlo, pero Zapata se siente desilusionado y en una ocasión que cuando va Francisco Madero a conocer a Zapata en persona, ¿sí? Lo va a conocer. De hecho, Francisco y Madero fue testigo de un matrimonio de Emiliano Zapata. Lo llama como testigo, ¿sí? Querían congraciarse, pero no podían. Y el mismo Zapata le dice, yo ahorita mismo lo podía matar, pero no lo voy a hacer porque sus enemigos se van a encargar de hacerlo. Y se cumplió tal y como lo dijo el general Emiliano Zapata. Así mataron a Madero. Entonces, poco antes, cuando Francisco León de la Barra se queda en la presidencia después de Porfirio Díaz, León de la Barra manda al general Victoriano Huerta, ¿sí? Al Chacal Huerta, lo manda a apaciguar a las tropas zapatistas. Amigos que nos están escuchando, las tropas zapatistas en la noche en la Ciudad de México, que bueno, estaba transparente, sí, la Ciudad de México, se alcanzaban a ver las fogatas de los campamentos zapatistas en Milpalta, en Xochimilco, en el Ajusco. O sea, las avanzadas zapatistas estaban a la entrada de la Ciudad de México. Esto fue lo que llevó a Porfirio Díaz mejor a renunciar a la presidencia, y posteriormente Francisco León de la Barra veía con peligro a la Ciudad de México, porque ahí estaban los zapatistas. Y déjenme decirles, amigos, que para la prensa es cuando empiezan a apoderar a Zapata el Atila del Sur, ¿sí? Y hablaban de que eran bestiales las tropas zapatistas, que eran criminales, que eran salvajes las tropas zapatistas. Entonces la gente tenía miedo y Francisco León de la Barra manda a Victoriano Huerta a combatir a Zapata y lo combate con todo, con todo absolutamente. Cuando llega Madero a la presidencia, retira de ahí a Victoriano Huerta, pone al general Juvencio Robles, que era igual o peor que Victoriano Huerta, y después lo quita, ¿sí? Y pone a Felipe Ángeles. Felipe Ángeles, que la semana pasada que platicamos el fusilamiento del general Felipe Ángeles, les platicamos esa parte, de que hubo incluso ocasiones que se cruzaron de frente las tropas zapatistas con las tropas de Felipe Ángeles, y solamente así como que buenos días, y se seguían, y no se dispararon un solo tiro porque Felipe Ángeles era un pacifista, ¿sí? Y no iba a estar luchando contra los zapatistas, si no le estaban dando motivo. Por eso los zapatistas tuvieron gran aprecio por el general Felipe Ángeles, y les platicamos la semana pasada que Felipe Ángeles va en persona a buscar a Emiliano Zapata para que envíe una comisión a la Convención de Aguascalientes. Lo apreciaban mucho el general Felipe Ángeles. Pues bien, cuando Huerta llega al poder, Zapata se lanza en contra de Victoriano Huerta, pero en su propia revolución, ¿sí? Pero curiosamente Venustiano Carranza se levanta en armas contra Huerta. Entonces pareciera que Zapata era un constitucionalista. No, él tenía su propia guerra, ¿sí? Al final, bueno, la División del Norte realmente es la División del Norte quien aplasta a las tropas de Victoriano Huerta, se va en contra de Carranza, que lo que quiere es el poder. Y esto es algo que yo sí quiero hacer mención, amigos. De todos los caudillos de la Revolución Mexicana, de todos los caudillos, ¿por qué Zapata? ¿Por qué Villa? ¿Por qué está tan asociado al pueblo de México? Y eso es un detalle interesante, porque ni Villa ni Zapata querían el poder. Todos los demás, como sea, ¿sí?, buscaban el poder. Carranza, Obregón, Calles, Madero, Huerta, Félix Díaz, todos lo que querían era el poder, ¿sí? Solo 2 no lo quisieron, que yo pienso que 3 con Felipe Ángeles,
Pero bueno, en sí Zapata y Villa es con lo que se identifican con el pueblo. Y ellos decían, nosotros no somos gente para estar en la silla presidencial. Para eso hay gente letrada, para eso hay gente preparada. ¿Por qué nosotros, no? Nosotros ya cumplimos nuestra parte. Eso se ganó la simpatía del pueblo de México. Entonces, nunca fue un constitucionalista el general Emiliano Zapata. Se va en contra de Carranza por las ambiciones carrancistas. Y pues Villa igual. Pero después viene la derrota allá en Puebla, se repliega, se convierte en un guerrillero Emiliano Zapata a partir de 1915, luego llega el 16, el 17, y cuando viene la redacción de la Constitución del 17 y ve que no se habla de la entrega de las tierras a sus legítimos dueños, sino que la Constitución crea la figura del ejido, y los ejidos son propiedad del gobierno, ¿sí? Son tierras ejidales que se les da a los campesinos para que ellos las trabajen, y mediante un comisario ejidal que pertenece al gobierno es como se distribuye la riqueza. Alguna ocasión le preguntaron al general Emiliano Zapata si él era comunista, y empezando él no entendía el término, y le tuvieron que explicar, mi general, es que el comunismo es que todo es para todos, ¿sí? Y contesta Zapata, dice, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo estoy de acuerdo con que cada persona tenga, ¿sí?, el resultado de su esfuerzo. Fíjense, amigos, qué distinta mentalidad, ¿no? O sea, él no se negaba a trabajar, ¿sí? Decía que cada quien tenga lo que merece con su esfuerzo. Y o sea, era distinta esa mentalidad, por eso le decía, yo no soy comunista, porque de eso lo acusaban, ¿no? Porque dicen, ay, quiere repartir las tierras a los campesinos. Sí, te reparto la tierra, pero si no la trabajas te vas a morir de hambre. Ajá. Y si no te la trabajas te la quitamos. O sea, estás obligado a trabajar. Era una mentalidad muy, muy distinta. Pero bueno, Villa se va al norte, continúa pues su lucha también, su propia lucha, el general Francisco Villa. Y bueno, nos vamos acercando a ese momento, pero es que tenemos que platicar muchas cosas. Nos vamos acercando a ese momento en abril de 1919, cuando por órdenes de Venustiano Carranza al general Pablo González, le dice, deshágase de Zapata. ¿Sí? Acomodé el lugar, deshágase de Zapata y va a haber una remuneración. El general Pablo González, que había luchado contra Carranza en las elecciones, ¿sí?, había sido su rival, pensaba la gente que a lo mejor estaba peleado con él. No, Carranza le dio la orden a Pablo González de que se pusiera de oposición contra él, pues para tener a quien ganarle, porque Carranza se había agarrado el poder, dice, usted se va a poner en mi contra, ¿sí?, para tener, les digo, a quién ganarle. Pablo González ni quería jugar en ese momento para la presidencia, después sí se lanzó en contra de Carranza, pero bueno, no nos adelantemos. Entonces, le dan la orden y Pablo González llama al coronel Jesús María Guajardo y le da la orden de eliminar a Emiliano Zapata. Félix María Guajardo, que moriría poco tiempo después, fusilado, ¿sí?, en 1920, un año después muere fusilado Félix María Guajardo, para congraciarse con Zapata, empieza a escribirle y a decirle que, bueno, está peleado con Pablo González, y para demostrarle que estaba peleado con Pablo González, fusila a 50 gentes. O sea, les importó un comino fusilar a 50 inocentes, ¿sí?, con tal de demostrarle a Zapata que estaba del lado de él. Posteriormente le envía un caballo, el As de Oros, ¿sí? Le gustaban mucho los caballos al general Zapata, y lo va convenciendo de que se va a pasar de su lado. Lo invita a una comida que le va a ofrecer en la hacienda de Chinameca, y el general Zapata se presenta en la mañana, se retira porque dicen que hay por ahí tropas federales, regresa y entra con una escolta de 10 hombres a la hacienda de Chinameca, donde lo está esperando Jesús María Guajardo, y le dan un toque de diana a Zapata como bienvenida
por ser el comandante supremo de esas fuerzas. Y cuando terminan el toque de Diana, de pronto todos los soldados que ya tienen las armas cargadas se giran y matan al general Zapata y a las 10 personas que iban con él, y las tropas zapatistas que estaban afuera fueron inmediatamente atacadas y alcanzan a escapar. Félix María Guajardo carga el cuerpo de Zapata en un caballo y se lo lleva a Cuautla para mostrárselo a Pablo González, para decirle, mira, aquí está ya, o mire, aquí está ya el cuerpo de Zapata. Ahí es mostrado el cuerpo del general, ahí en Cuautla, Morelos. Lo llevan en hielo, le echan hielo al general Zapata para que no se descomponga el cuerpo, sobre todo por el calor, y posteriormente es enterrado en el Panteón Civil o el Panteón Municipal de Cuautla. Así termina la vida del general Zapata, aparentemente. Pero aquí vamos a empezar a platicar de otros detalles, amigos, licenciada. Por ejemplo, se ha dicho mucho que el general Emiliano Zapata no murió, y esto era de las pláticas que teníamos con nuestro amigo José Luis León. Todos los datos que se aportan acerca de que Zapata no murió ahí en la hacienda de Chinameca. La historia oficial dice que ahí murió, y es más, amigos, yo les invito, si algún día tienen la oportunidad de ir a una hemeroteca, busquen el periódico El Universal del 12 de abril de 1919. Zapata muere el 10, y no al otro día llegó la noticia, sino 2 días después. Recuerden el eslogan del periódico El Universal, dice, el periódico que siempre dice la verdad. Pues en el periódico El Universal de 1919, del 12 de abril, dice así, y lo digo porque yo lo leí. Yo leí ese periódico cuando hicimos una investigación sobre la muerte de Zapata hace muchos años. Leí ese periódico y narraba cómo Pablo González había podido matar a Emiliano Zapata. Ahorita nosotros ya les dijimos cómo fue. Fue una traición, fingió que se pasaba de su lado, lo espera en Chinameca y entre todos lo balacean y lo matan. El periódico Universal dice que ante la preocupación del gobierno, ¿sí?, por las acechanzas de ese temible bandolero Emiliano Zapata, el general Jesús María Guajardo, enojado y ofuscado, tomó su caballo y que fue a la hacienda de Chinameca donde se encontraba escondido el general Zapata, y que aprovechando un descuido de los guardias se metió, ¿sí?, hasta donde se encontraba Zapata, y que ahí mismo sacó sus 2 pistolas, balaceó al general Zapata, balaceó a los que estaban junto con él, ¿sí?, y que algunos hombres lo habían seguido, llegan después de él y matan a la guarnición zapatista, y se carga el cuerpo de Zapata y se lo lleva. Vean nada más, amigos. ¡No, hombre! Se queda corta la versión con las películas de Juan Orol. Así de plano se les queda corta. A meterse al campamento zapatista, llegar, plantársele al general, sacar 2 pistolas y matarlo. Así lo platicó El Universal, ¿sí?, el periódico que siempre dice la verdad. Así lo platicó el 12 de abril de 1919, y busquen la información y verán, se van a reír y a carcajear de cómo se engañaba a la gente, ¿sí?, con el famoso Atila del Sur. Era un engaño, era una burla lo que se hacía. No olvidemos que en 1914, cuando llegan las tropas zapatistas a la Ciudad de México, está esa famosa fotografía, ¿sí?, en el Sanborns de los Azulejos, de los zapatistas desayunando, que pidieron chocolate con pan. Amigos, las tropas zapatistas andaban pidiendo comida de casa en casa y no cometieron ningún delito en la Ciudad de México. Era gente honrada, gente humilde, ¿sí?, que luego tocaban las puertas para pedir comida, y que en aquella ocasión pidieron permiso, o que si les daban de desayunar en el Sanborns de los Azulejos, y los dejaron entrar, y están esas fotos históricas donde están con su chocolate y con su pan desayunando en un restaurante tan fino como el Sanborns de los Azulejos. Lo que sí es cierto es que salieron sin pagar. Eso sí es cierto, no pagaron, pero ellos habían pedido el desayuno, ¿sí? Era gente humilde, nuestros campesinos, nuestra gente del pueblo, de las rancherías, de las haciendas.
Esos eran los zapatistas. Cuando llegaron los carrancistas, ya lo hemos platicado, surgió hasta el verbo carranciar, y no olvidemos que Pablo González, hace 2 programas les platicábamos que era el encargado de proteger a la banda del automóvil gris, y que luego tenía como amante a la señora actriz Mimí Derba, y le regalaba las joyas que robaban. Esos eran los carrancistas. En cambio, la gente del pueblo, la gente de Zapata, sí, era gente noble, gente trabajadora. Pero bueno, muere el general Zapata y comienza la leyenda. Y aquí les va, amigos. La leyenda dice, el general Zapata le gustaba mucho montar a caballo y domaba caballos, le gustaba la doma de los caballos, de los potros, y el general Zapata pierde un dedo domando un caballo, pierde un dedo. Todos sabían que al general Zapata le faltaba una falange del dedo meñique de la mano izquierda. Todos lo sabían. Curiosamente, el cuerpo del general Emiliano Zapata, pues se obró un milagro, porque le creció el dedo al general Zapata y tenía sus dedos completos, ¿sí? Yo no sé cómo le harían, ya ven esos milagros que luego existen, pero ese es un hecho, el cuerpo del general Zapata estaba completo, cuando todos sabían que le faltaba una falange. Y se suelta el mito, la historia. Hay 2 historias, la más fuerte dice que Zapata en realidad utilizó varias ocasiones dobles. Zapata odiaba la traición y le tenía mucho miedo a la traición. De hecho, cuando le llegan rumores de que el profesor Otilio Montaño, que fue su maestro, Otilio Montaño, que redactó el plan de Ayala y que no lo estaba traicionando, pero gente carrancista que se había metido a las tropas zapatistas, convencieron a Zapata de que lo estaba traicionando Otilio Montaño y le forma juicio y lo fusila a Otilio Montaño, en un juicio totalmente injusto. Pero es que Zapata odiaba la traición, es algo que no podía entender. Entonces él utilizó varios dobles en muchas ocasiones, porque no le gustaba estar en público, ¿sí? Cuando había alguna comida, algún convivio, mandaba un doble. Dicen que esa ocasión con Jesús María Guajardo mandó un doble, y que él tenía un compadre, esto es cierto, tenía un compadre que era árabe, que se dedicaba a la importación de telas, y que vivía en Cuautla, y que Zapata, cuando ve en sí que lo matan, por así decirlo, Zapata se va hacia Cuautla, escapa con las tropas, o con un pequeño grupo de tropas, llega a Cuautla, y ya cansado y fastidiado, desilusionado, decide retirarse. Su amigo lo lleva a Tampico, lo embarca, se va con él y se va a dar a Arabia, y que ya en Arabia muere por ahí de los años 60. Y vale mencionar que alguna ocasión en el estado de Morelos de pronto se izó la bandera nacional a media asta, y todo el mundo decía, pues el calendario onomástico no menciona que hoy sea media asta, ¿sí? Y es porque dicen que había llegado a gente muy selecta la noticia de que había muerto el general Zapata, y por eso habían puesto la bandera media asta. Vale mencionar que uno de nuestros principales historiadores, Pierre Gutiérrez Tibón, que aquí lo hemos mencionado mucho, tenía mucho contacto, ¿sí? Platican, Pierre Gutiérrez Tibón ya murió hace algunos años, que él tenía contacto con el general Zapata, y que él era el que hacía llegarles la correspondencia a los familiares de Zapata, y que alguna ocasión Zapata regañó a uno de sus hijos por andar metido con el PRI. Yo siento que ya muchas de estas historias como que se alucinan un poquito, no lo sé, pero en los años 70, y este fue un aporte de nuestro amigo José Luis León, nos dijo que en el periódico Excelsior salió una serie de reportajes donde un periodista mexicano hizo toda una investigación sobre la tumba de Emiliano Zapata allá en Arabia, y que había aportado pruebas, fotografías, claro, no había exámenes de ADN, y que sí existe una tumba en Arabia con el nombre de Emiliano Zapata. Otros dicen que fue en Italia, que salió también con un amigo y que se lo llevó a Italia. No sabemos, amigos, no sabemos realmente lo que pasó ahí. Lo que sí es un hecho, la prueba irrefutable, es lo del dedo, la falange del general Zapata. Eso sí es un hecho. ¿Qué pasó después? No lo sabemos. Yo no considero a Zapata un hombre que se hubiera rendido así nada más. Sí pudo haberse retirado un tiempo, como lo hizo Pablo Ángeles.
¿sí? El general Felipe Ángeles, recuerden amigos que se retira y se va varios años a Estados Unidos y después regresa totalmente pacifista, y es cuando lo agarra Carranza, lo juzga y lo fusila. Zapata hubiera hecho lo mismo seguramente, sí, porque era un idealista Zapata, pero bueno, ahí está la prueba, no le pudo haber crecido el dedo al general Zapata, ahí está la prueba. De esto les digo, la historia pues no menciona prácticamente nada. Oficialmente ahí está su tumba en Cuautla. Qué bueno que no está el general Zapata en el monumento a la revolución. Y bueno, se nos está acabando el tiempo, todavía hay mucho que platicar sobre el general Zapata, muchas anécdotas del general, todavía hay mucho que contar, esa relación con el ingeniero Ignacio de la Torre. Hoy un amigo nos preguntaba, dice, bueno, Zapata era homosexual, y le contesté yo, y si fue o no fue eso, ¿qué importa? O sea, sus preferencias sexuales es lo de menos. Que yo sepa, no lo fue, le han inventado sus detractores que era homosexual y que tenía una relación con el yerno de Porfirio Díaz. Aquí ya hemos platicado la anécdota del 41, de ahí surge el número 41 del ingeniero Ignacio de la Torre. Pero si fue o no fue, eso es lo de menos, eso es lo que menos importa, sino el concepto de revolución que manejó el general Emiliano Zapata, y que son los héroes que nosotros hemos exportado. Yo les aseguro, amigos, que en el extranjero, si nosotros les decimos, es que el cura Hidalgo, es que José María Morelos, muy pocos saben de ellos, pero si nosotros en el extranjero les preguntamos, ¿a quién conoces de la historia de México?, van a decir a Pancho Villa, ni siquiera a Francisco Villa, van a decir a Pancho Villa y viva Zapata. Por ahí hay una anécdota, hay un escuadrón aéreo de combate, o sea, un escuadrón de combate de la Fuerza Aérea Alemana que se llama Escuadrón Emiliano Zapata. Sí, pueden encontrar la información en YouTube, sí, y tienen como emblema la imagen del general, y es un escuadrón alemán, y ellos reconocen a Emiliano Zapata. Les digo, son las dos imágenes más conocidas de nuestra historia, sí, en todo el mundo. El general Zapata y el general Francisco Villa. Pues se cumplieron 100 años. 100 años en que su lucha se diluyó, en que su lucha se perdió, en que fueron bandera de partidos políticos nada más, y ahí están. Ahora para el 23, pues recordaremos los 100 años de la muerte del general Villa, pero esta vez, o sea, dentro de 4 años, pero esta vez fue el general Emiliano Zapata que fue muerto a traición. Solo así podían haber matado al general Zapata. Profesor, pues gracias por esta gran historia. Hay muchos comentarios aquí en el chat, vamos a darles lectura porque si no se nos va a ir el tiempo. Y vamos a ver, está René Martínez Rojas, dice buenas noches, Marco Vázquez, buenas noches, licenciada Dori, sí, porque soy despistada, así como Dory, la de Nemo, ¿no? No es cierto. Dice, buenas noches, licenciada Dory, maestro Francisco, un saludo desde Las Vegas. ¡Ah, qué rico estar en Las Vegas! Ay, bueno. Luis Alejandro dice, ay, se mueve esto muy feo, profesor. A ver, ¿cómo le hago? ¿Cómo le muevo? No le puedo hacer, perdón, amigos, es que esto se mueve muy feo, no, aquí está, dice, profesor, se me mueve, Luis Alejandro, a ver, profesor. Ajá, léalo, licenciada. No, los está moviendo demasiado rápido, profesor. Adriana, Juan Carlos Pérez Carmona. En mi opinión, los generales Zapata y Villa representan la lucha por la revolución social. Juan Carlos Pérez Carmona, ¿qué tan cierta es la teoría del retoño del dedo meñique? Bueno, ya habló el profesor de él. Y dice René, Rambo le quedó chiquito. Y bueno, a ver si le bajamos o ya Juan es Carlos todo. Pérez Carmona, del sacrificio de su compadre y su posterior vida en Arabia. Sí, si se nos va alguien, discúlpenos, es que sí se mueve medio raro esta cosa. Y bueno, también vamos a mandar saludos a Daniel Chávez de Temoaya, que nos mandan también mensajes, dice que ojalá igual dure bastante tiempo el programa. Alex López dice, mi general Felipe Ángeles descansa en un panteón de Hidalgo. José Manuel García Arias también saludos y dice, excelente material, saludos desde Guadalajara. Marisela Altamirano
También saludos, nos manda mensajes en YouTube. Teresa Hidalgo también dice fabulosa narración de la historia. Y pues bueno, profesor, nos queda poquito tiempo para ver lo del paseo, la fecha. Pues ya hay algunas personas interesadas, está Teresa Bravo, también está Artemio García Díaz. Y pues, ¿cómo ve, profesor? Pues miren, para que se les facilite más a nuestros amigos, vamos a ir el primer fin de semana comenzando las vacaciones de verano, ¿sí? O sea, dentro de 2 meses y medio. Vamos a hacer el paseo por Chapultepec totalmente gratuito. Nuestros amigos que nos quieran acompañar, son muchas páginas de la historia que vamos a ver en todo un día, ahí en el paseo en el bosque de Chapultepec, y terminaremos en Los Pinos, visitando la ex residencia presidencial. La primera semana, el primer fin de semana, comenzando las vacaciones de verano, licenciado. Perfecto, pues quien se quiera anotar, mándenos mensaje, y también para quien quiera estar en WhatsApp, mándenos su número telefónico. René dice, Ángeles era de Zacualtipan, de la Huasteca hidalguense. Y también Martín, René decía que era, que había un bastión en Milpalta, un bastión zapatista. Eso sí lo alcancé a leer. Pues bueno, se nos va el tiempo, cuídense mucho, nos escuchamos el próximo lunes y hasta entonces.